Om Shanti, buenos días. Hoy nos toca revisar la Murli del 3 de septiembre del 2023. Y esta Murli es una Murli que Baba habla con un amor realmente fuera de lo común hacia los hijos. El amor de Baba es ilimitado, lo sabemos, ¿no? Y la idea es entender qué tanto Baba nos ama al punto de ver en nosotros esa belleza que a lo mejor nosotros no alcanzamos a ver, pero Él sí la ve. Y por otro lado, ese compromiso que tenemos con Él de servir a su lado, de servir al mundo, de transformarnos para que el mundo se pueda transformar, de transformar esa, esas sanskaras, transformar nuestras perspectivas, nuestra forma de ver la vida. Y bueno, hoy Baba reconoce el papel que hacemos como sus ayudantes y por supuesto nos llena de alabanzas, pero al mismo tiempo nos dice cuáles son nuestros desafíos y nuestros obstáculos. Y bueno, la Murli se trata de eso, de también ver esa parte. El título de la Murli de hoy es, que tiene fecha original del 25 de noviembre del 95, y la fecha de revisión hoy, 3 de septiembre del 2023. Libérense de seguir los dictados de otros, de pensar en otros y de mirar a los otros. O sea, libérense de los dictados de otros, Parmat, de pensar en los otros, Parchintan, y de mirar a los otros, Pardarshan. Y vuélvanse alguien que eleva a los demás. Hoy, Babdada está mirando a todos los que son hijos del Padre, a los que son almas especiales, ya sea de Bharat o de cualquier rincón de las tierras extranjeras. Babdada está viendo a todas las almas especiales que están muy cercanas a él. Babdada está complacido de ver a sus hijos especiales. Ustedes, hijos, también experimentan felicidad al ver al Padre, ¿verdad? Se sienten felices y por esta razón vinieron corriendo aquí. Así, entonces, el Padre también siente la felicidad de que cada hijo suyo es un alma especial. Ya sean almas antiguas, sin educación, ancianos, niños pequeños, en su juventud o padres de familia. Ustedes son almas especiales cuando se trata de compararlos con el mundo entero. No importa que sean grandes científicos, que muestren milagros, incluso si han llegado a la luna, cuando se les compara con los hijos especiales del Padre, todos ellos son ignorantes. Ellos conocen sobre los 5 elementos e incluso han obtenido victoria sobre ellos, pero no saben sobre el punto diminuto, el alma. Aquí entonces si le preguntan incluso
a un niño pequeño, ¿quién eres tú? ¿Qué diría? Él diría, yo soy un alma. Incluso les mostraría dónde reside cada alma. Sin embargo, pregúntenle a un científico qué es un alma. Y él todavía no sería capaz de saber sobre las almas. No importa qué tan grande sea alguien en cuanto a la historia o especial en cuanto al mundo. Si no se conoce a sí mismo, entonces un niño de 5 años de aquí es más especial. Al principio todos ustedes tenían una canción de mucho júbilo. ¿Recuerdan la canción? Tenían una canción que decía, no importa qué tan grande pueda ser un señor o un comerciante, si no conoce a Alfa, no importa qué tan grande sea, ya sea un líder político o un actor, si no se conoce a sí mismo. ¿Qué conoce? Entonces, ustedes son tales almas especiales. Aquí, por un lado, tienen a las madres mayores sin educación, mientras que allá, del otro lado, pueden tener a un Mahatma y aún así, estas madres mayores dirían con mucha intoxicación espiritual que han logrado llegar a Dios. El Mahatma diría que es muy difícil llegar a Dios. Mientras que aquí, ¿qué diría una madre que tiene 100 años y cuyo intelecto está lleno de fe? Puede que tú todavía estés buscando a Dios, pero yo he logrado llegar a Dios. Entonces, ¿qué es ese Mahatma comparado con ustedes? Los que son padres de familia dirían con intoxicación que duermen en una cama doble, mientras que ustedes viven juntos, dicen, seguimos siendo puros, incluso mientras vivimos juntos, porque tenemos al Padre entre nosotros. No obstante, ¿qué diría un Mahatma? Diría que es imposible que el fuego y el algodón convivan, puedan estar juntos. Aún así, ¿cómo es para ustedes? Hablen, padres de familia. ¿Es fácil o difícil permanecer puros? ¿Cómo es? ¿Es fácil o a veces se siente un poco difícil? Aquellos que son fuertes pueden hablar incluso en un grupo grande y decir con intoxicación espiritual que la pureza es su religión original. No es otra religión externa, sino su propia religión original. Aquello que les parece que es fácil de seguir, mientras que eso que es externo a ustedes es difícil. La impureza es una religión externa, mientras que la pureza es su religión original. Así entonces conocen su especialidad. Baba está haciéndonos reflexionar en la especialidad de las almas brahmis, que es la pureza. Hoy han venido muchos nuevos, pero no importa qué tan nuevos sean, la lección de la pureza es firme, ¿verdad? Incluso hay algunos hijos que dicen que durante el año, hasta que se encuentren con el Padre, están bien y que debido a que todos los demás lo saben, son muy fuertes en seguir las disciplinas. Sin embargo, una vez
que han estado en Madhubán y lo han visto, una vez que han estado aquí, entonces se vuelven descuidados cuando regresan. Piénsenlo. ¿A quién le hicieron la promesa de pureza? Al Padre. Es la orden del Padre. Así que si se vuelven descuidados después de haber hecho una promesa al Padre, ¿quién experimentará la pérdida? En la familia Brahmin, cuando uno se va, vienen otros 10. Sin embargo, esas almas aún así experimentan una pérdida debido a ser débiles. Por lo tanto, aquellos hijos nuevos que han venido aquí por primera vez, han venido al hogar del Padre, y esta es su gran fortuna. No obstante, nunca dejen que disminuya la línea de su fortuna, ni siquiera ligeramente. Continúen incrementando su fortuna. En el mundo de allá afuera, cuando nace un bebé, ¿qué es lo que dicen todos? Que viva para siempre o que tenga una larga vida. Entonces, Bapdada también desea ver la especialidad eterna de las almas especiales, no la especialidad de solo un breve tiempo. No debería ser algo que solo dure 1 o 2 años. Solo quienes permanecen eternos reciben una recompensa eterna. Así entonces, ¿son fuertes las madres? Ya sea que tengan 1 año, 2 años o 4 años en el conocimiento. La finalización tendrá lugar al mismo tiempo. La destrucción ocurrirá al mismo tiempo. O ustedes dirán que todavía tienen 2 años o que desean tener su jubileo de plata. Jubileo de plata es el de 25 años, ¿no? El aniversario de 25 años. Y que después puede ocurrir la destrucción. No será así. Por esta razón, los que han llegado más tarde tienen que ir por delante. Pueden ganar mucho tiempo o poco tiempo. Al menos han recibido algo, algún tiempo para hacer esfuerzos. A medida que vayan progresando, no recibirán ni siquiera este tanto de tiempo. Antes se les dijo que se colocó un cartel de que ya es tarde, pero aún no se ha colocado el cartel de demasiado tarde. Así que todos ustedes son muy afortunados. Simplemente sigan avanzando mientras mantienen su fortuna en su conciencia. No se involucren en otros asuntos. Hoy, Bapdada estaba viendo por qué se desperdicia el tiempo de algunos hijos para hacer esfuerzos. Nadie quiere que esto suceda. Todos ustedes quieren que su tiempo se utilice de una forma digna. Y aún así, entre una cosa y otra se desperdicia a veces media hora, a veces 15 minutos, a veces incluso 5 minutos. Y entonces, ¿cuál es el motivo de esto? Hoy Bapdada vio que hay 3 motivos por los que sus esfuerzos, de la mayoría de ustedes, son muy pocos o son débiles. El primer motivo es que mientras siguen avanzando, mezclan los dictados de otras almas con Srimad. Alguien les puede haber dicho algo y pensarían que aquel que les dijo eso es un Maharati, muy bueno y honesto. Incluso tienen fe en esa alma.
Y cuando esa alma les cuenta algo, es interesante. Por supuesto, es bueno oír noticias, así como les gusta escuchar las noticias del mundo, así también les gusta escuchar las noticias del mundo Brahmi. Entonces, debido a tener fe en esa alma, absorbieron en su interior lo que les dijo. No la cortaron. Entonces, desde luego que puede ser cierto. Las noticias también pueden ser verdaderas, no todas son falsas. Algunas incluso pueden ser honestas, pero ¿cuál es la directriz del Padre? Es la orden de Baba que pueden escuchar esas noticias, ¿no? Baba se refiere al chisme, ¿no? A cuando alguien habla de alguien más, y más si no está en la presencia de esa persona. Dice, ¿es la orden de Baba que pueden escuchar esas noticias? No. Cualquier cosa con la que no tengan conexión, si solo son noticias interesantes y no pueden hacer nada en relación a eso, si las escuchan, esas noticias habrían entrado en su intelecto y así su tiempo se desperdició, ¿verdad? Mezclan los dictados de otros con el Srimad que han recibido del Padre. La dirección del Padre es que mientras escuchan, no oigan, o mientras oigan, no escuchen. Así entonces, porque escucharon, han inculcado ese hábito. Por ejemplo, alguien puede contarles alguna noticia una vez y ustedes la disfrutaron mucho porque era algo nuevo. A veces sucede que los escuchan una vez y entonces, ¿a dónde irían la segunda vez a contar algo? Vendrían a ustedes. Se convierten en un bote de basura para ellos. Cualquier noticia que tengan, vendrán y se las contarán. Es a ustedes porque los escucharon antes. Por lo tanto, explíquenles y libérenlos de estas cosas. No aumenten su interés escuchándolos. Sin embargo, si los escuchan, tienen esa valentía de ser capaces de poner un punto final para ellos y para ustedes mismos, que no hay el más mínimo sentimiento de desagrado ni siquiera en su mente o visión por cualquiera que venga a compartir tales noticias. Si tienen ese grado de poder, entonces esto no es escucharlos, sino que es como darles beneficio. No obstante, en el resultado se ve que la mayoría de ustedes recoge basura y poco a poco se crea una diferencia en su comportamiento y actividad. Entonces, incluso si no hay nada más, no tendrían ningún sentimiento de servir a esa alma y se sentirían pesados. Esto se conoce como mezclar los dictados de otros con Srimad. Incluso Bapdada escucha las noticias, pero lo que ocurre es que cambia la intención de la mayoría de ustedes. Incluso al contar algo, cambia la intención. Y ese es el punto clave. Uno viene y dice, sí, yo vi que estos dos estaban hablando. Al escuchar esto, la segunda persona dice, estaban de pie allí, pero no estaban muy bien de pie. O sea, no se veían ahí muy bien. Así que eso es un añadido que le pusieron.
Después un tercero diría, ellos siempre hacen eso, cualquiera que fueran sus sentimientos e intenciones sobre la conversación, fueron transformados. Así se crean los chismes, ¿no? Entonces, este dictado de los demás estropea el ambiente. Por lo tanto, la razón por la que se desperdicia el tiempo es, en primer lugar, el seguir los dictados de otros. Y en segundo lugar, el pensar en los otros. No puede ser que oigan algo y que después se lo cuenten a otros 8 o 10. Esto no debería pasar. Incluso cuando otros están en un país lejano, les escriben sobre esto nuevo que sucedió aquí y que ustedes sin duda les contarían eso cuando vinieran aquí. Así entonces, ¿qué es esto? Pensar en los demás. Cuando les dicen algo a 4 personas, estropean los sentimientos de esas 4 personas por esa única persona. Luego, una vez que comienza el pensamiento de los demás, su velocidad se vuelve tan rápida y continúa durante un largo tiempo. Y luego el otro motivo, el número 2, es pensar en los otros no termina en 1 o 2 segundos. Bab Dada les dice que para hacer que alguien se interese en escuchar el conocimiento, deberían relatar el conocimiento en la forma de una historia. Lo que sucedió primero y luego lo que sucedió después de eso. Por consiguiente, de esta manera su interés aumenta en cuanto a lo que pasó a continuación y lo que pasó después de eso. Este tipo de pensamiento sobre los otros también es un interés. Entonces la otra persona sin duda pensaría, ¿qué sucedió después? Sí, debió haber pasado así. Entonces esa historia también se vuelve muy larga. Bab Dada ve y escucha las cosas en el corazón de todos. No importa cuánto alguien intente ocultarlas. Bab Dada no las revela abiertamente en público, pero él lo sabe todo y lo ve todo. No importa cuánto diga alguien, no, yo nunca hago eso. Bab Dada tiene un registro de cuántas veces hicieron algo, lo que hicieron y en qué momento lo hicieron y a cuántos se lo hicieron. Baba tiene un registro de todo esto. Solo que él algunas veces bien tiene que permanecer callado. Entonces, el segundo aspecto es pensar en los demás. Ellos nunca tendrían pensamientos del ser eterno. Cuando ocurre algo, quienes piensan en los demás culparían a los demás de su propio error. Quienes piensan en los otros son número 1 en inventar historias. Culparían a los demás por su error y demostrarían que están en lo correcto, de tal manera que los seniors que los oyeran tendrían que guardar silencio. Así que tener pensamientos del ser original no es solo repetir puntos del conocimiento o relatar puntos del conocimiento o escuchar puntos del conocimiento. Más bien, tener pensamientos de su ser original significa terminar con sus propias debilidades, sutiles y pequeños errores pensando en esos pensamientos.
Transformar los errores es tener pensamientos del ser original o desde el ser original. Sin embargo, todos ustedes son muy listos en escuchar y relatar el conocimiento, o sea, en tener pensamientos del conocimiento. Eso es rumiar, pero el significado profundo de tener pensamientos del ser original o desde el ser original es estar pensando sobre uno mismo. Cuando se anuncien los resultados, no se verá que alguien rumió muy bien el conocimiento o que lo utilizó muy bien, que utilizó muy bien el conocimiento en el servicio. Antes de ese resultado, uno tiene que tener pensamientos del ser original y transformarse. Tener pensamientos del ser original significa provocar la transformación. Yo a veces insisto conmigo misma el preguntarme desde dónde estoy pensando lo que estoy pensando, desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo. O sea, tener pensamientos del ser original significa provocar la transformación. Así, entonces, para los resultados, Bab-Dada les está diciendo que cuando se anuncien los resultados finales, las primeras notas serán para su personificación práctica del Dharma. Los que son una personificación del Dharma serán yogis naturales de todas formas. Si quieren reivindicar una nota alta, ¿qué deberían hacer? ¿Sobre qué dan charlas hoy en día? Sobre los valores. Entonces revisen lo que les cuentan lo que le cuentan a otros sobre su valor. Primero hay notas para el servicio, pero también hay notas o calificaciones para hacer una personificación del Dharma. Una nota para el servicio y 10 notas para la Dharma. Si no pueden dar con conocimiento, pero pueden crear un impacto en su Dharma, o con su Dharma, perdón, entonces acumularán notas para su servicio. Hoy en día muchas personas piensan que reciben una oportunidad muy pequeña para hacer servicio, que quieren hacer más servicio. Yo debería recibir una oportunidad primero, es lo que dicen. ¿Por qué? A los otros se les da una oportunidad, entonces, ¿por qué a mí no? Es muy bueno hacer servicio, porque cuando el intelecto está libre, crea mucho desperdicio. Por lo tanto, hagan servicio. Es una forma muy buena de mantener su intelecto ocupado. Tuvieron muy buen entusiasmo para hacer servicio, pero si de acuerdo al drama o a las circunstancias no se les dio esa oportunidad, entonces, si en lugar de servir a los demás cayó su estado y el servicio que hicieron generó fluctuación, entonces, ¿qué servicio fue ese? ¿Qué fruto práctico recibirían de ese servicio? El servicio verdadero, el servicio hecho con amor y el servicio hecho con la bendición de todos da el fruto instantáneo y práctico de la felicidad. Sin embargo, mientras hacen servicio, si tienen algún mal sentimiento, ¿saben cómo se llama ese sentimiento Brahmin? ¿Cómo le llaman a los Brahmins? ¿Cómo le llaman los Brahmins a ese sentimiento? Gripe. ¿Qué hacer cuando alguien tiene gripe? Ese se va a dormir, no comería nada, sino que se iría a dormir.
Aquí también, ¿qué pasa cuando alguien tiene un mal sentimiento? ¿Dejaría de comer o se sentaría y se molestaría, se quejaría? Así que esto también es gripe, ¿verdad? Si ustedes son una personificación de la Dharma y un servidor verdadero, no harían servicio con ninguna motivación egoísta. Una cosa es hacer servicio con sentimientos benevolentes y la otra es hacer servicio con motivaciones egoístas, tales como que su nombre sea glorificado, que su fotografía se imprima en los periódicos y se muestre en la televisión, que esto sucederá. Hay muchas formas de que su nombre sea glorificado entre los brahmins. Su profesora les diría de ponerse al frente y preguntaría por ustedes. Todos estos sentimientos son del servicio hecho con egoísmo. No obstante, de acuerdo al momento presente, de acuerdo con la revelación de este momento, el servicio ahora vendrá a ustedes. El aspecto del momento del establecimiento fue algo diferente. No tendrán que ir detrás del servicio. El servicio mismo vendrá caminando hacia ustedes. Si son un servidor verdadero y no reciben ningún otro servicio, Bab-Dada dice que aún así tienen que servir con su cara y su comportamiento. Hagan que su cara dé una visión del Padre, que su cara y su comportamiento les recuerden a los demás del Padre. Este es el servicio principal. Sean tales almas serviciales que no tengan ninguna motivación egoísta. No piensen que solo ustedes deberían tener una oportunidad. Se me debería dar esta oportunidad a mí. ¿Por qué no se me da esta oportunidad? Se me debería dar esta oportunidad. A tales pensamientos también se les llama egoísmo. Aunque su nombre no sea reconocido en la familia Brahmin, aunque sean un buen servidor, pero su nombre no sea conocido, el Padre tiene su nombre, ya que su nombre está en el corazón del Padre. ¿Qué más quieren? Y no solo en el corazón del Padre, sino que debido a que Bab-Dada lleva las cuentas, cuando se dé el número final, su nombre estará al frente. Puede que no hayan recibido una oportunidad, puede que estén en lo correcto, pero no se les dio una oportunidad y entonces eso también se anota. Si pierden una oportunidad e hicieron algo, también tuvieron algún corte de nota haciendo esto. La cuenta de Dharam Raj tampoco es cualquier cosa, no es menos. Es una cuenta muy sutil, por eso tienen que ser un servidor altruista. No deberían tener ninguna motivación egoísta. Deberían tener la motivación de dar beneficio. Si, por ejemplo, se les diera una oportunidad, pero alguien más piensa que sería muy bueno si recibiera esa oportunidad, esa persona también fuera digna de esa oportunidad. Entonces, si le dan la oportunidad a ese, su parte se acumula en eso. Incluso si no lo hicieran, incluso dándole a alguien más la oportunidad de hacerlo, ustedes acumularían su parte de eso también. ¿Por qué? Porque se les cedió el espacio a otra alma con una actitud
correcta, ¿no? Con una actitud amorosa, altruista. Desean convertirse en un diamante auténtico y por eso deben comprender las cuentas, cómo funcionan estas cuentas, ¿no? No avancen con descuido y piensen, está bien, de todas formas ya sucedió. El libro de cuentas es muy sutil. El padre no tiene que hacer nada, todo es automático. A veces Babdada mira el libro de cuentas de los hijos. El primer aspecto es seguir los dictados de los demás. El segundo aspecto es pensar en los demás. El tercer aspecto es mirar a los otros. La mayoría de ustedes es muy listo al mirar a otros. Cuando miran a los demás, ¿a dónde irían después de esa visión? Luego entraría en su intelecto. Sin embargo, ¿cómo podrían tener tiempo para mirarse a sí mismos, aquellos que utilizan su tiempo para mirar a otros? Muchos hijos piensan que pasan muchas cosas y que cualquier cosa que pase lo oyen y lo ven. Cuanto más grande es el grupo, más cosas pasan. ¿Por qué suceden estas cosas? Muchos piensan que estas cosas no deberían pasar. Está bien decir que no deberían pasar, pero ¿por qué dedican tiempo a eso y piensan que no debería suceder? Estas cosas son un examen. Y esa es la clave también, ¿no? Cuanto mayor sea el estudio, más difícil es el examen. Crear este ambiente es un examen para todos. ¿Hasta qué punto se mantienen a salvo de seguir los dictados de otros, de pensar en otros y de mirar a otros? Esta es una buena pregunta para la gráfica, ¿verdad? Hay dos cosas distintas. Una es la responsabilidad. Miren y escuchen con el sentimiento de benevolencia. Está bien si es su responsabilidad y tienen sentimientos benevolentes. Sin embargo, es un error ver o escuchar o pensar en otras cosas sobre ellos y así crear un trastorno en su propio estado. Si consideran que son responsables, entonces, antes de asumir esa responsabilidad, deben poner un freno muy poderoso. Antes de subir una colina, se les advierte por adelantado que revisen sus frenos. La responsabilidad también es tener un estado elevado. Pueden asumir una responsabilidad, pero primero revisen si pueden poner un punto en un segundo. O es que ponen un punto, pero en lugar de un punto se aplica un signo de interrogación. Eso es un error. Su tiempo y energía se desperdician en eso. ¿Qué sucede cuando hay un punto de interrogación? Hay muchas preguntas, no hay solo uno. Antes que nada, háganse poderosos en su freno, en poner un freno. ¿Vieron algo? ¿Oyeron algo? Den beneficio. Hicieron todo lo posible y pusieron un punto final. Si tienen un estado así, entonces asuman esa responsabilidad. De lo contrario, vean pero no miren, oigan pero no escuchen. Mantengan pensamientos de su ser original. Hay beneficio en esto. Entonces, ¿cuál fue la lección de hoy? Estos tres aspectos. Liberarse de seguir los dictados de otros, de pensar en los otros y de mirar a los otros.
¿Qué más deberían hacer? Liberarse de estas cuentas y embeber una cosa. Esta única cosa es ser alguien que eleva a los demás. No nada más no hacer algo sin algo en nuestros esfuerzos, sino también poner la cereza en el pastel de elevar a los demás. Terminen estas tres cosas que tienen que ver con los demás y en su lugar hagan esta única cosa para los demás, es decir, elevarlos, elevar a los demás. ¿Saben cómo hacer esto? ¿De qué cosas se están liberando? ¿Qué harán ustedes, madres? ¿Elevarán a sus hijos o a todos los demás? Vuélvanse en aquellos que elevan a todos. ¿Es fácil o difícil? H. Y Baba se despide a todas las almas especiales en todas las direcciones del mundo, a los que constantemente tienen pensamientos del ser original, a las almas elevadas que constantemente rumian este conocimiento, a las almas cercanas cuyos pensamientos, palabras y acciones son de acuerdo con la Srimad del Padre, a las almas especiales en las 4 direcciones que hacen que ellas mismas y el servicio avancen en este jubileo de diamante, a tales almas especiales, amor, recuerdos y namaste de Bhadada. Y la bendición para hoy, que sean poderosos y se conviertan en un Mahavir para restaurar con la hierba que da la vida la conciencia de aquellos que se han vuelto inconscientes. Vuelvo a repetir, que sean poderosos y que se vuelvan un Mahavir para restaurar con la hierba que da la vida la conciencia de aquellos que se han vuelto inconscientes. Debido a que el sol es poderoso, difunde su luz a todas partes con su poder. De forma similar, tienen que volverse poderosos y darle a todos la hierba que da la vida y seguir haciendo el servicio de hacer conscientes a los que son inconscientes. Entonces se les llamará un Mahavir. Constantemente sean conscientes de que tienen que volverse victoriosos y hacer victoriosos a todos los demás. La forma para volverse victoriosos es mantenerse ocupados. Manténganse ocupados en la tarea de beneficiarse a sí mismos y beneficiar al mundo. Y entonces el ambiente seguirá volviéndose en el ambiente que destruye los obstáculos. Y el lema para hoy: hagan que su corazón esté constantemente enfocado en el único confortador de corazones. Esto es tapasya verdadera. Vuelvo a repetir el lema, el eslogan: hagan que su corazón esté constantemente enfocado en el único confortador de corazones. Esto es tapasya verdadera. Om Shanti. Vamos a recordar a Baba un momentito.
Y bueno, después de escuchar esta Murli donde Baba nos pide que en el jubileo de diamante, que fue hace ya algún tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1995, por lo menos estamos hablando de 20 y pico de años. Pero Baba nos está diciendo esto hoy, nos está pidiendo que celebremos este año haciendo estos cambios en nuestras sanskaras, en nuestra conciencia. Entonces, son cambios importantes porque hay un patrón, ¿no? En la conciencia de cuerpo, de estar pensando en otros, seguir los dictados de otros, mirar a otros. Pero Baba nos hace transformar esa samskara. Vamos a mirar al Padre, pensar en el Padre, sentir al Padre, escuchar al Padre y así donar todo lo que el Padre nos da a los demás. Y a lo mejor esa samskara de mirar hacia afuera es porque estamos todavía atrapados en lo que los sentidos nos jalan, pero soltar los sentidos y empezar a sentir, a escuchar, a, a vivir la experiencia, a pensar desde el corazón en el Padre, eso es lo que va a hacer que se dé la transformación en nosotros. Entonces, en vez de mirar hacia afuera, tener nuestra atención en los sentidos físicos, soltar por un momento esos sentidos y vivir esas samskaras desde el corazón, con el Padre. Escuchar al Padre, pensar en el Padre, mirar al Padre y volvernos esa personificación. Pues Baba da métodos en esta Murli muy buenos. Entonces, les dejo que la vuelvan a escuchar, que la vuelvan a leer, que disfruten, aprendan, tomen, absorben todo lo que puedan de esta Murli el día de hoy. Om Shanti.